Soy Hugo Alférez, me dedico al análisis del transporte, cursé el posgrado en Política y Planificación del Transporte de la Universidad Nacional de San Martín durante los años 2014 y 2015. Participo en grupos de estudio no solamente analizando la problemática del transporte, sino generando proyectos y propuestas. Quiero contarles que la exposición de hoy forma parte de un trabajo que estoy escribiendo que trata sobre el rol del Estado en la generación de políticas de transporte. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Universidad Tecnológica Nacional y al Instituto Argentino de Ferrocarriles, en particular a su presidente, Pablo Martorelli, por renovar su confianza en mí y permitirme dar una nueva charla. A modo de introducción quisiera formular 3 preguntas que serán la base del desarrollo de esta presentación. La primera es si planifica Argentina su política de transporte. La segunda es si podemos hablar de una planificación integral aplicada a esta temática y sostenida a través del tiempo. Y la tercera es si se le da al transporte la importancia que se debería, teniendo en cuenta sus alcances e incumbencias. Si analizamos estas preguntas como un conjunto, llegaremos a una única respuesta. Y esa respuesta es no. Seríamos injustos si no contextualizáramos la situación al día de hoy, sabiendo que debemos partir de una realidad económica y social absolutamente crítica. Tomando mediciones del tercer trimestre de 2019, podemos decir que la deuda externa asciende a más de 311.000 millones de dólares, lo que representaba para aquel PBI un 91.6%, y que el 73.6% de esa deuda estaba asumida en moneda extranjera. La desocupación se ubicaba en el 9.7% y la pobreza, según la fuente a la que se consulte, trepaba entre el 32 o el 40.8%. La variación interanual del índice de precios al consumidor a diciembre del 2019 trepaba al 53.8%. Y todo esto sin mencionar la pérdida de poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones, la desinversión, la paralización del Estado y así con la totalidad de los indicadores que se analicen. Como si no fuera suficiente con todo esto, desde febrero de este año, el país y el mundo están inmersos en la lucha contra un enemigo invisible que atenta contra la vida de los ciudadanos y las economías de los países, el COVID-19. Pero su aparición, más allá de hacernos investigar sus orígenes y estrategias para combatirlo, deberá ser, como trataré de analizar más adelante, uno de los disparadores de la discusión sobre la imprescindible intervención rectora y reguladora del Estado Nacional en todos los quehaceres de nuestra sociedad. Trataré de realizar una breve reseña histórica de los hitos en relación a las políticas de transporte. La generación de políticas de transporte en nuestro territorio se remonta a la época del virreinato. Muestra de esto es que entre los años 1747 y 1748 la corona española establece en la región los correos fijos. En 1762 se dicta la ordenanza real, la que dispone oficialmente la localización de las postas y las funciones de los administradores, que ya por ese entonces eran mayoritariamente privados. Esto podría considerarse como la primera acción del Estado, por aquel entonces del Estado español obviamente, sobre la política y planificación de transporte en nuestro territorio. Se pueden mencionar como legados de aquella época el camino al Alto Perú, de Buenos Aires a Potosí, pasando entre otras ciudades importantes por Córdoba, San Miguel de Tucumán y Salta, y el Camino Real del Oeste, también conocido como de los Correos o Camino Real hacia el Oeste, de Buenos Aires a Santiago de Chile, transitando por ciudades como San Luis y Mendoza, y recordando que parte de sus trazas son utilizadas hasta la actualidad. Nuestro actual territorio es el resultado de una evolución histórica iniciada con el desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata. La forma en que se ocupó territorialmente tuvo como factores determinantes el interés de parte de la génesis de la organización política local por el control de los recursos del suelo y posteriormente el lugar que nos tocó ocupar en la División Internacional del Trabajo. Esa organización política, manejada, sustentada y dirigida por el poder transnacional, obró en consecuencia. Durante los primeros años de los gobiernos patrios podemos decir que se mantuvo el esquema de transporte del virreinato. La articulación de Argentina como Estado aconteció casi en simultáneo con el advenimiento del ferrocarril. En el año 1891, la Ley General de Ferrocarriles, la Ley 2873, fue la que permitió de alguna manera el desarrollo de los mismos.
A inicios del siglo XX comenzó a desarrollarse con la llegada del automóvil y los camiones el transporte automotor. En 1932 se promulga la Ley 11.658, mediante la cual se crea la Dirección Nacional de Vialidad, la que comienza ese mismo año una actividad rectora en la programación de la red troncal de caminos nacionales y el análisis de las necesidades viales del país, proyectando la red a construirse. En sus inicios el ferrocarril evolucionó en función de los capitales argentinos, incorporándose rápidamente capitales británicos y franceses, tomando estos últimos la principal preponderancia. La participación del Estado se observó fundamentalmente en la creación de los ferrocarriles de fomento, cuya función, otra vez asumida por el Estado, era llegar hasta los destinos que no eran rentables. Sorteada la crisis del 30, entre los años 37 y 46, las pérdidas o la reducción de los márgenes de ganancia de las empresas ferroviarias permitió la recuperación por parte del Estado de los ferrocarriles para la nación. En 1948 se nacionalizan los ferrocarriles, lo que incluye más de 25.000 propiedades, entre ellas empresas eléctricas y el puerto de Bahía Blanca. Ese mismo año se organiza la Secretaría de Transporte con la intención de realizar un abordaje integral sobre la problemática del transporte y también se funda la Fábrica Argentina de Locomotoras. Si bien existían antecedentes sobre la actividad de transporte de combustibles líquidos por vía marítima a cargo del Estado, hacia fines de 1914 se realiza el primer embarque de petróleo por parte de un buque de YPF desde Comodoro Rivadavia hasta Río Santiago. Durante las décadas del 40 y 50 se observa la incorporación de un gran número de embarcaciones a la flota de mar de dicha empresa, la que en un momento llegó a ser considerada la tercera flota mercante del mundo. El proceso iniciado con la creación en 1941 de la Flota Mercante del Estado y de la Flota Argentina de Navegación de Ultramar en 1949 hizo que en ese periodo la expansión de nuestra marina mercante creciera 10 veces más que el promedio de crecimiento mundial, llegando a su coronación el 30 de septiembre de 1961, cuando ambas empresas, más otras de capital mixto, se fusionaron dando lugar a la aparición de ELMA. Entre sus logros de máxima, llegó a contar con una flota de algo más de 60 buques, unas 700.000 toneladas de peso muerto, con rutas que nos conectaban con los principales centros de intercambio comercial del mundo. En el año 1927 se crea la Fábrica Militar de Aviones, la que a través de su evolución consiguió posicionar a nuestro país como la 9ª nación en el mundo en hacer volar un avión a reacción. También en 1927 nace Aeroposta Argentina, y en 1940 Líneas Aéreas del Sudoeste, a las que se sumaron Líneas Aéreas del Noroeste y el Servicio Postal del Estado. En 1945 se crea la Secretaría de Aeronáutica, la plataforma de la Fuerza Aérea Argentina, y la fusión de las tres últimas empresas mencionadas deriva en el nacimiento de ADE, la primera aerolínea de fomento aerocomercial del mundo. En 1950, 4 sociedades mixtas, Aeroposta Argentina, Aviación del Litoral Fluvial Argentino, Flota Aérea Mercante Argentina y Zonas Oeste y Norte de Aerolíneas Argentinas, son absorbidas por el Estado Nacional y se crea Aerolíneas Argentinas. Entre 1951 y 1952, y ante la necesidad de impulsar el desarrollo automotriz, se crea IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, la que nace, podríamos decir, como un desprendimiento de la Fábrica Militar de Aviones, y la Fábrica de Motores y Automotores, establecimientos donde vieron la luz, entre otros vehículos, el tractor Pampa, varias versiones del automóvil justicialista y el icónico rastrojero. Del Plan Larkin a fines de los 50 a la desarticulación absoluta del control y la participación del Estado en el sistema de transporte y en la elaboración de políticas dirigidas a este durante los 90, pasaron cosas. El inicio de la transferencia del modo ferroviario al modo automotor se manifestó particularmente entre 1958 y 1960, transferencia que no fue planificada. A partir de 1975 y hasta 1983 se implementaron los preceptos del Consenso de Washington, periodo durante el cual el Estado Nacional se retiró o redujo hasta donde pudo la inversión en el transporte. Como dijimos anteriormente, en la década de los 90 y hasta el 2001 se desarticuló la participación del Estado en el control, tomando decisiones direccionadas hacia la renta privada y no hacia el beneficio público. Durante los primeros años del nuevo siglo, la situación social y el condicionamiento económico generado por la vuelta a la aplicación de los términos del Consenso de Washington y el enorme endeudamiento externo obligó a atender prioridades entre las cuales no se incluía el transporte.
A medida que se fue recuperando la economía y recobrando la paz social, se comenzaron a tomar medidas y a esbozar lineamientos sobre el futuro del transporte. La recuperación de Aerolíneas Argentinas fue uno de los mayores logros, pudiendo mencionar la renovación tanto del material rodante como la sustitución de parte de la infraestructura ferroviaria de la región metropolitana de Buenos Aires y de algunos servicios de larga distancia. Debemos asumir que en medio de estos procesos se tomaron algunas decisiones desafortunadas y que la implementación de ciertas medidas tuvo un resultado subóptimo. Podemos decir que el transporte es un conjunto de sistemas compuestos por diferentes medios utilizados para movilizar bienes y personas, vinculando la oferta y la demanda, canalizando de la forma más económica y segura los flujos asociados a estas y entre los diferentes actores de la sociedad. Parte de la problemática que envuelve a estos postulados es el abordaje que se le da al tema, o mejor dicho, el que no se le da. El transporte genera entre el 5 y el 10% del PBI. Los objetivos sociales de la planificación del transporte deben ser parte integral de la organización y programación de las políticas a generar, teniendo como uno de los propósitos fundamentales asegurar la movilidad básica para todos los habitantes y ser el articulador de todas las actividades a desarrollar por la ciudadanía en todo el territorio, pero además debe fomentar el crecimiento de las industrias asociadas a su actividad. La interconexión del territorio representa una forma de manipular el poder y los intereses económicos mediante la posibilidad de controlar y administrar los circuitos que vinculan a los agentes de producción y el consumo, permitiendo manejar este factor de preponderancia. La integración entre las regiones periféricas y las centrales de nuestro territorio, el desarrollo de las economías regionales y la creación de nuevos y diferentes polos de desarrollo son objetivos a perseguir. Esta deberá ser una potestad indelegable del Estado, facilitadora de posibilidades de desarrollo para los sectores carentes de las facultades que consagra el poder económico. Por otro lado, el abordaje de un plan estratégico para el transporte es una tarea que más temprano que tarde deberemos afrontar. Esto si pretendemos alcanzar el desarrollo sostenible de nuestro país. Todo indicaría que el tratamiento de la problemática de transporte se limita a la fragmentación del análisis individual de cada uno de los modos existentes en función de, en el mejor de los casos, soluciones coyunturales o a conveniencias sectoriales. Según puede observarse desde hace tiempo, gran parte de las obras y planificaciones llevadas adelante por los estados, el nacional, provinciales y municipales, son la respuesta a situaciones insostenibles o en algunos casos a hechos traumáticos. El desafío de abordar la problemática de la emisión de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París es una meta de inminente cumplimiento. Es imprescindible que comencemos a ver los diferentes modos de transporte como las diversas partes de un todo que debe coordinarse. Ver más allá y prever la aparición de nuevas tecnologías. Adelantarnos en el análisis de la implementación de los cambios que indefectiblemente se deberán realizar en los formatos de las relaciones laborales y comerciales. El proceso deberá integrar a todos los actores involucrados, tanto a los cuadros políticos encargados de delinear el rumbo, como a los especialistas y centros académicos que darán su soporte técnico, a los prestadores de servicio y a los usuarios, sin olvidarse de las industrias asociadas y a todos aquellos que se vean alcanzados por la influencia de las decisiones que se tomen. Como dije antes, la llegada a nuestras latitudes del COVID-19 no hizo más que hacernos rever y poner de manifiesto la manera de resignificar el valor de la función rectora y reguladora del Estado en la generación de políticas públicas. Quedó evidenciado que la intervención del Estado ha sido determinante en la resolución de parte de los padecimientos generados por la pandemia. No debemos dejar pasar esta oportunidad histórica y darle sentido a la sentencia: todas las crisis representan oportunidades. Podemos decir que, en contrario a lo que pregona la ortodoxia política y económica, la única herramienta con capacidad para alcanzar el bienestar social máximo es la mano visible del Estado, la que prioriza el bienestar general por sobre el interés particular y los logros de toda la sociedad por encima de los beneficios de la meritocracia. Antes de terminar, debo reiterar que debemos buscar denodadamente la manera de hacer posible que el beneficio público se anteponga a la renta privada y que esta última deberá adecuar sus pretensiones de lucro y revertir el paradigma ricardiano imperante desde hace 200 años. Debemos pensar en el desarrollo de nuestro sistema de transporte con una visión que vaya algunas décadas hacia adelante
y que cumpla con la misión propuesta hace 70 años, la de alcanzar una patria socialmente justa, económicamente libre y también políticamente soberana. Muchas gracias.